Muy buenos días amigos, lo que hoy te propongo es preparar unas ricas croquetas de espinacas, como lo oyes, de espinacas, pero que tienen un rebozado muy especial que vamos a hacer nosotros mismos. Esta crujiente, son muy cremosas, no dan trabajo, están buenísimas y míralas, porque este vídeo hoy empieza al revés. ¿Y cómo es un vídeo al revés en el canal de Guille Rodríguez? Pues imagínate. Qué buena está, mira, mira qué cosa más cremosa. Madre mía. Y qué cosa más rica, a la churri le encantan, luego lo vas a ver. Vamos a ver cómo se prepara esta maravilla. Y vamos a preparar nuestra masa de croquetas de espinacas. Aquí tengo ya las espinacas, míralas, están muy bien lavadas y troceadas. Y lo primero que vamos a hacer es cocinarlas un poquito, así que voy a pelar un par de dientes de ajo y los voy a picar muy finos. Ponemos a calentar una sartén y echamos un chorrete de aceite de oliva. Y vamos a añadir a este aceite una buena guindilla o dos si te gusta el picante. Así. Y vamos a freír primero un poquito el ajo este que acabamos de picar. Y antes de que se nos queme el ajo, antes de que coja color, vamos a ir echando hojas de espinacas, que como sabes se cocinan muy rápido, las vamos a tener listas en un par de minutos y menguan un montón. Un poquito de sal y vamos a rehogar. De esta forma lo que estamos haciendo es concentrar el sabor de la espinaca y quitar el exceso de humedad. Y ya te digo, porque muchos de vosotros os lo estaréis preguntando, si se puede hacer con espinaca congelada. Por supuesto, pero eso sí, saltéala bien para quitar toda esa humedad que trae la verdura. Bueno, en 3 minutos exactamente de reloj, mira cómo se me han quedado las espinacas. Voy a retirar la guindilla, porque si no sabéis qué pasará, ¿no? La croqueta donde salga la guindilla le tocará al cuñado y luego se enfada y yo no quiero entrar en discusiones familiares. Directamente sobre la tabla, porque ahora las voy a picar con el cuchillo un poquito. Una vez las tengas así, bien finitas, bien picadas, aquí en un cacharrito, y vamos a preparar ya nuestra bechamel. Para hacer nuestra bechamel vamos a calentar la leche. Cada uno que utilice la leche que le dé la gana. Leche semidesnatada y además sin lactosa, porque es la que tomamos en casa. No hay problema, nos va a quedar igual de bien. La ponemos al fuego hasta que esté prácticamente a punto de hervir. Buenos días, vecino. Uy, qué caballito más guapo que tengo yo de vecino y qué perrita tan mona. Ay, qué cosa más linda. Arriba, cariño, sube. Muy bien, sube así, muy bien. Ay, que me come esta perrita. ¿Cómo estás, guapo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No me muerdas. Ay, qué caballito más precioso. Toma, un poquito de zanahoria. Qué bien que me comen estos dos. La leche ya la tengo a puntito de hervir. Así que vamos a poner ya un recipiente y vamos a echar la mantequilla. Ya tengo la mantequilla prácticamente fundida y añadimos la harina. Una buena masa de croquetas con fundamento. Aquí está pesadita. Y vamos a rehogar muy bien la harina. Esto es súper importante siempre que preparas una rica masa de croquetas. Cocina la harina hasta que esté bien tostada. Bueno, tengo la harina muy bien frita, ¿ves? 3 minutitos después y vamos a añadir la leche. Te contaré cómo voy a echar la leche. La voy a echar en 2 veces, pero de golpe. Agarro la varilla para mover con mucha energía, echamos la mitad de la leche de golpe, removemos así rápidamente y cuando se haya diluido, echamos la otra mitad. Así de sencillo, así nos ahorramos tener que ir echando la leche poquito a poco, porque eso es un tostón, ¿a que sí? Siempre lo cuento, me gusta cocinar la masa de las croquetas con una espátula de madera y no con una varilla. Como ya no tengo grumos, termino de cocinar mi masa durante 20 minutos, removiendo, sin prisa pero sin pausa, hasta que está bien cocinada la harina. Después de 20 minutitos aquí pasándolo mal, pues mira cómo está de fina y de cocinada nuestra bechamel de croquetas. Mira qué maravilla. Lo retiramos del fuego porque la harina ya está cocinada y ahora vamos a añadir las espinacas. Vamos a añadir también un poquito de queso mozzarella rallado, que esto le va a dar una cremosidad extra a nuestras croquetas de espinacas. Vamos a añadir un poquito de sal. Ahora mezclamos y probaremos por si le hace falta más. Vamos a añadir un poquito de pimienta, esta es blanca, y vamos a añadir también un poquito de nuez moscada recién rallada. Ahí, que vaya bien. Me encanta la nuez moscada.
Vamos a mezclar todo y nada más que nos queda que probar nuestra farsa. Pero ya te digo yo que esto pinta muy bien, por lo menos huele muy bien. Ay. Oh, qué cosa más rica, madre mía. A la mía le falta un poquito de sal. Me la podría comer a cucharadas. Bueno, y ahora mucha atención, porque no vamos a estirar la masa y la vamos a dejar enfriar para luego formar las croquetas. ¿Qué vamos a hacer? No pierdas detalle, mira. Lo primero que hacemos es estirarla sobre un recipiente para que enfríe muy bien. Y dentro de 10 minutitos la voy a volver a remover un poco para que enfríe, porque te voy a enseñar una fórmula para hacer las croquetas sin trabajo, sin bolear, sin trabajo ninguno. ¿Cómo será eso? Ahora verás. Bueno, pues ya ha pasado un ratito, la masa ya ha enfriado un poco y mira que tiene bastante consistencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues la vamos a estirar. Mirad, yo voy a utilizar la tabla porque tenemos que estirarla sobre una superficie plana. Entonces coloco un papel de hornear, le ponemos una gotica de aceite para que la masa no se pegue y lo extendemos. Con una manga de pastelería y si no tienes con una bolsa de plástico, mira lo que vamos a hacer. La vamos a rellenar con nuestra bechamel de croquetas de espinacas. Nos aseguramos que está bien prensada y vamos a cortar la puntita, no muy grande, más o menos una cosa así, 2 deditos, porque ahora vamos a hacer nuestras croquetas sin amasar, croquetas cilíndricas. Mira qué cosa más maravillosa. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Y ahora, en cuanto enfríe, la vamos a meter al refrigerador. Yo las voy a dejar toda la noche y mañana vas a ver el rebozado fantástico que vamos a preparar, que te va a encantar. Y todo el mundo dirá, ¿cómo ha hecho estas croquetas? Ah, es un truco. Así que mañana nos vemos para terminar las croquetas. Que tú no tienes que venir mañana, que lo vamos a ver ahora. No sé si me explico. O sea, mañana vamos a ver cómo se terminan. Para preparar nuestro pan rallado especial, para rebozar nuestras croquetas de espinacas, necesitamos pan del día anterior. Este pan yo lo compré ayer y lo he tenido fuera toda la noche para que estuviera un poco más duro de lo normal. ¿Por qué? Porque vamos a rallar la miga. Lo primero que hacemos es cortar trozos más pequeños y quitarles la corteza exterior. Esto no lo podríamos hacer con un pan del día, por eso necesitas que el pan sea del día anterior. Una vez lo tenemos así sin corteza y utilizando un rallador con la hoja más abierta, con un poquito de paciencia estamos consiguiendo un pan en escamas que nos va a hacer un rebozado súper crujiente, pero nos lo estamos fabricando nosotros mismos. Mira, quiero que te fijes muy bien en la textura. Imagínate el rebozado que nos va a hacer este pan, súper crujiente, y le va a quedar a nuestras croquetas de cine. Con estas migas de pan que te quedan aquí puedes hacer un pan de Calatrava, o si tienes un vecino que le gusta el pan duro, pues se lo das. Pues ya tengo el pan prácticamente terminado. Mira qué cantidad que me ha salido de barra y media, mira todo lo que rinde. Y ahora lo que voy a hacer es extenderlo muy bien en una bandeja. La bandeja más grande que tengo yo en casa es la del horno. Así que le he puesto un poquito de papel de plata, lo voy a poner aquí y lo voy a dejar secando toda la noche a temperatura ambiente. No tengo nada que hacer. En una noche, en unas horas, este pan se queda seco para el rebozado de nuestras croquetas. Muy buenos días, amigos. Hoy hace un día maravilloso para empanar croquetas, para empanar nuestras croquetas de espinacas. Mira qué cosa más maravillosa y qué croquetas, mira, fíjate lo que pasa aquí. Qué croquetas más fáciles y más sencillas y más cremosas y más ricas y más crujientes que hemos hecho. Me voy a buscar el pan rallado ese que hemos hecho, que ya está bien seco, ahora verás.
Quiero que mires esto. Mira nuestro pan casero. Las escamas de pan estas que van a hacer que nuestras croquetas queden muy crujientes. Y fíjate qué maravilla. Preparamos ya el rebozado. Un poco de huevo batido. Lo voy a batir un poquito. Y a mí me gusta echarle un chorrito de leche que alarga el huevo, me sigue rebozando estupendamente y es una forma pues de gastar menos huevo. Además, el huevo así rebajado con leche pues corre mucho mejor sobre las croquetas y se quedan mejor empanadas. ¡Hala! Y aquí viene el toque mágico de nuestra receta. Mira, esto es pan rallado normal y corriente, comprado. ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a mezclar con nuestro pan que hemos preparado, nuestras escamas de pan, para darle un toque extra crujiente a nuestras croquetas. La proporción la decides tú, pero yo más o menos voy a poner mitad y mitad. Ya está todo listo. Vamos con las croquetas. Las cortamos del tamaño que cada uno quiera, pero mira qué cucada de croquetas, ¿lo ves? Son como pequeños cilindros que no nos están dando cero trabajo de amasado ni de nada. Directamente las pongo en el huevo y en un momento tengo croquetas aquí rebozadas para alicatar un cuarto baño, para invitar a los vecinos. Vamos a hacer el sistema rápido, que no es ni más ni menos que utilizar otro colador para escurrir el huevo. Y ala, al pan directamente, las voy dejando caer así. Y ahora ya sí, con las manitas, como nos enseñaron nuestras abuelas. Mira, fíjate en el rebozado. ¿Lo ves? El pan más fino, que es el comprado, sella la croqueta, pero también se queda adherido nuestro pan estilo japonés, que va a hacer que queden súper crujientes nuestras croquetas. Bueno, pues esto ya es ir haciendo todas las croquetas, coser y cantar, que yo coser no sé, pero cantar, ahora mismo os canto una canción. En el paraíso no hay forma de saber si afuera está lloviendo y no importa. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Y bueno, una cosita, esto ni se te ocurra tirarlo. Este huevo que te ha quedado aquí, esto para hacer pan de Calatrava, claro. Aquí tengo croquetas para ir a la guerra. Madre mía del señor, fíjate, con 1 litro de leche, cuántas croquetas me han salido. Madre mía, si me pongo a contarlas, te propongo una cosa. Al que adivine cuántas croquetas me han salido aquí, le envío una camiseta del canal a su casa. Ahí va un reto. Dejadme el número en los comentarios. Yo ya las he contado y en el próximo vídeo, o sea, el del viernes que viene, entre todos los acertantes, quiero suponer que mucha gente lo va a acertar, voy a sortear la camiseta y diré el ganador. Las voy a guardar en el frío, la mitad de ellas las voy a congelar, ¿vale? Porque esto es una ventaja, las puedes congelar, las frías cuando quieras y ahora vamos a freír alguna para probarlas. ¿Qué creías? Tenemos ya un aceite calentando, yo voy a usar un aceite de girasol, vamos a comprobar la temperatura de nuestro aceite. Esto fríe perfectamente y vamos a ir ya friendo nuestras croquetas. ¡Hala, hala! Ya tengo la primera tanda. Pues yo ya tengo suficientes, el resto las voy a congelar. Quiero que te fijes muy bien, mira este crujientito que tiene aquí por encima. Hace cri, 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 cri. Mira, mira, mira. Mira qué cosa más cremosa, gracias al queso ese que le hemos puesto dentro, me estoy quemando. ¿Lo oyes? Madre mía. Pero qué ricas están de verdad, ¿eh? ¿Con qué poco podemos hacer una cosa tan rica como estas croquetas de espinacas? Que tengáis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Como las pipas. ¿Oyes el crunchy? Churri, a ti te van a encantar las croquetas de espinacas. Mira, así te van a sentar mejor, cariño. Sí. Pero mastica un poco, ¿no? Esta es la mejor garantía de que las croquetas están buenísimas. ¡Hala!